y la vida te cambia de la noche a la mañana, no, sino que en un minuto te cambia la vida. Hoy le quiero hablar sobre 4 razones por las cuales el cielo cierra sus puertas. 4 razones por las cuales el cielo de Dios cierra sus puertas. Amén. Y esto es bueno saberlo porque los cielos de Dios muchas veces se cierran, ¿sí? Sabemos que del cielo ¿qué cae? Las bendiciones. ¿Qué cae? ¿Qué necesita la tierra para que dé su fruto? Lluvia. Muchas veces el cielo se cierra no solamente con la lluvia, sino que se cierra con bendiciones que a nosotros nos harían bien. Y esto es bueno saberlo para tenerlo en cuenta y no cometer esos errores. Hoy quiero funcionar, como siempre lo hago, pero como un profeta que te pueda alertar. Más allá de un profeta, una atalaya. ¿Qué es una atalaya? Es aquel que se sube a la torre y es aquel que vela y mientras el pueblo está descansando o durmiendo, está la atalaya que es un vigilante. Él está subido en la torre bien alto y mirando, cuidando que no venga nadie a acecharlo. Entonces cuando vienen malhechores y quieren entrar al pueblo, la atalaya funciona y dice que se levanten, que se despierten porque vienen a saquearlos. Eso se usaba mucho en la antigüedad, más en el pueblo de Israel se usaba mucho eso. Y es bueno que hoy pueda este mensaje funcionar en tu vida y Dios quiera que Dios use mi vida para alertarte por los tiempos que estamos viviendo. El cielo ha cerrado sus puertas en algunas personas. Y este mensaje quiero que llegue como una corrección, porque Dios nos ama o no. Aquellos que somos padres corregimos a nuestros hijos. No les dejamos hacer lo que ellos quieren, no, los corregimos con amor, le decimos esto está mal, no podés hacer esto, si queremos que sean hombres de bien el día de mañana. Pero yo pienso que cada uno de nosotros como padres, ustedes como madres, corregimos a nuestros hijos. Entonces hoy, a través de este mensaje, Dios quiere corregirnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere bendecir nuestras vidas con amor. Les quiero hablar de una persona, Elías, le dijo que no habría lluvia durante varios años. El profeta Elías le dijo al pueblo de Israel, por varios años no va a llover en esta tierra. ¿Me acompañan? Lo leemos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Voy a leer solamente un versículo. Después voy a dejar de tarea en su casa para que lea todo el capítulo para poder entender bien este pasaje. Dice, Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey en ese tiempo, Acab, el rey de Israel. Acab, usted sabe de Biblia, su pastor le habló. Acab en los primeros tiempos fue muy buen rey, pero después empezó a hacer como todo, ¿yo? O sea, toman la confianza, Dios está conmigo, hago esto, hago aquello. Se alió con una mujer mala, Jezabel. ¿Se acuerdan? Bueno, Acab fue el esposo de Jezabel. Entonces, en toda la desobediencia que tenía este rey, porque ya Dios estaba cansado, porque ¿sabe una cosa? Dios se cansa. Entonces envió al profeta Elías y Elías dijo, vive Jehová, Dios de Israel. No está diciendo, vive Jehová, vive Acab, Dios y príncipe de Israel. No, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto es tremendo. Yo hoy lo leí en la oficina, se me ponía la piel de gallina. Cuando el profeta, realmente el profeta que es de Dios y lanza una palabra, dice, en cuya presencia de Dios está. O sea, yo hablo esto porque estoy en presencia de Dios y Dios me acompaña. Que no habrá lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. Tremendo. Al pueblo de Israel se le cerraron los cielos. El pueblo de Israel era un pueblo agricultor, ganadero, necesitaba el agua, no solamente para ellos comer, sino que poder vivir y vender, ¿sí? Para poder vivir. Qué triste es la pérdida. Si no hay lluvia, no hay cosecha.
Perdiste anillos de oro, cadenita, por ahí se te perdieron. Viste que cuando vos decís, perdí esto, y cuando menos lo buscás, después lo encontrás. Suele pasar a veces en las casas. Duele cuando nos roban el auto, se nos quema la casa y perdemos la cartera con todos los documentos. Documentos, tarjeta de crédito, débito, la licencia para conducir. Nos entristecemos cuando perdemos un ser querido, duele cuando perdemos. La pérdida duele cuando perdés un trabajo. Qué feo, ¿no? Duele. Cualquier pérdida produce dolor, tristeza, desilusión y una serie de sentimientos negativos en el alma. Uno no se pone contento cuando uno pierde. Uno no se pone feliz. Bueno, lo perdí, lo voy a encontrar algún día o hoy me lo compro. No, porque tal vez lo que vos perdiste fue muy amado o es muy amado por nosotros. Tal vez no tiene valor económico, pero sí tiene valor sentimental. Suele pasar, ¿no? Pero hay una clase de pérdida que aún, aunque seamos víctimas de ella continuamente, pareciera que no las percibimos, que no las sentimos. Por ejemplo, la pérdida en la relación con Dios. La pérdida en la relación de adorar, de alabar a Dios. La pérdida de congregarnos. Hay personas que pueden pasar días, pueden pasar meses sin congregarse. Y aún viven, pero nosotros no debería ser así con nosotros. Hay personas que son como, y discúlpeme que se lo diga, pero son como los creyentes golondrina. La golondrina está por acá cuando está la primavera. Cuando viene el invierno, la golondrina migra hacia otra parte del país. Y en nuestro país lo podemos ver bien porque tenemos 4 estaciones. ¿Sí? Entonces hay creyentes que le da lo mismo si congregan o no congregan. ¿Qué pasó con esas personas? Perdieron la relación con Dios. Y hay muy pocas personas les importa el asunto que tenga que ver con lo espiritual, con Dios, con el alma, con la iglesia, con el pecado. No les importa. El hombre no quiere entender que con esas actitudes de desprecio a las cosas espirituales, ¿saben qué terminamos haciendo muchas veces? Entristeciendo el corazón de Dios, porque Dios se pone triste. Dios se duele, sabía que se duele, ¿no? Acompáñeme, mire lo que dice el libro de Joel para que usted vea que es verdad lo que le estoy diciendo sobre el dolor que Dios siente hacia un hijo que ha perdido, se ha perdido o ha perdido la comunión con él. Dice Joel, dice el profeta Joel, dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Se usaba en la antigüedad de que cuando uno perdía algo, ¿qué hacía? Se rasgaban las vestiduras. ¿Por qué? Pero el profeta Joel dice, rasguen sus corazones y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. ¿Cómo es Dios? Y clemente. Y fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, tardo para la ira. Tardo para la ira. Quiere decir que Dios es airoso, se enoja o no. Dígame, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué sigue diciendo, pastor? Y se duele del castigo. Cuando Él tiene que castigar, saquémosle la palabra castigo porque es fuerte, pastor. Hoy no se habla de castigo, no. Porque tenemos miedo los pastores de que la gente se nos vayan de las iglesias. No se habla de pecado, no se habla de castigo. Bueno, saquemos la palabra castigo. Pongamos la palabra corrección, ¿está bien? Suena un poquito más amoroso, ¿no? O la palabra disciplina, suena un poco más lindo, ¿no? Dios se duele cuando tiene que corregir a su hijo. Yo cuando tengo que corregir a mis hijos, más allá de que ellos digan, mi papá es malo. No. A mí me duele porque le tengo que poner los puntos a mis hijos. Nos duele ponerle los puntos a nuestros hijos. Porque nosotros ya hemos vivido, hemos pasado por esa etapa, nos hemos lastimado, hemos aprendido. Entonces,
Dios se duele cuando corrige, cuando disciplina a su hijo, dice la palabra de Dios. Y hay mucha gente alejada de Dios en este tiempo. La pérdida espiritual entre muchos creyentes es una realidad actual. Gloria a Dios por ustedes que congrega, que viene a la casa del Señor, que escucha el mensaje de Dios, que no anda mirando a diestra o a siniestra atrás, delante, sino que usted sigue a Dios. Usted procura buscar a Dios. Gloria a Dios por sus vidas. Sigan así, hermanos. Seamos fieles al Señor. Aunque muchas veces tendremos que nadar contra la corriente. Cuando, como decía el miércoles pasado, cuando 4 más 4 no sea 8. Y no den las sumas, no de la multiplicación, sino que de la resta y aún la división. Sigamos fieles al Señor. Amén. Existen varias causas de pérdida de bendiciones. ¿Quiere escucharlas? Por ejemplo, que contribuyen en gran manera. Uno de ellos es el enfriamiento espiritual. Gente que se ha enfriado espiritualmente. Le echamos la culpa porque hay iglesias que todavía están, porque la pandemia ya pasó, ya está. Honramos a los siervos, a los ministros que han muerto en pandemia, están en la presencia del Señor. Pero la pandemia ya está, ya pasó. Yo hablo con pastores y me dicen, no, lo que pasa es que vos tenés un lindo equipo de jóvenes, tenés ministros. No, a nosotros la pandemia nos desarmó. Ya está. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿No le diste herramienta? Porque nosotros con Ruth, con su pastora, con el equipo de ministros, y ayer escuchaba a alguien que decía, en la pandemia hemos aprendido a ser pastores, pero también camarógrafos, a manejar la multimedia, a pararnos delante de un celular y hacer devocionales por la mañana, por la noche. Estábamos encerrados. ¿Qué pasó en la pandemia? No pastoreaste, no cuidaste el redil. Nosotros en la pandemia explotó la iglesia. Cuando abrimos, ni habíamos abierto la iglesia. La gente moría por estar en este lugar. Armamos un stage ahí, que es un escenario ahí donde hacíamos la previa, y después el pastor o el ministro que predicaba con otra cámara, nosotros le dábamos alimento al pueblo. Y en línea no se podía decir ofrenda, diezmo, no, porque hay mucha gente que te está escuchando. Sin embargo, muchos de ustedes han sembrado y la iglesia ha seguido adelante. Y este lugar sale caro, Sin embargo, lo hemos podido sostener. Gracias al amor, la contribución de cada uno de ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos todavía aferrados a la pandemia, porque la pandemia no creo, ya está, la pandemia ya pasó. El enfriamiento espiritual. Tremendo, hermanos. También al decaimiento, cuando te enfrías, ¿qué haces? Te debilitas. Te caes espiritualmente. Entonces necesitas a otro que te levante, que te disipule, que te ayude. Finalmente, ¿sabe lo que hace el enfriamiento y el decaimiento espiritual? ¿Sabe dónde te lleva? Te lleva a la apostasía. ¿Escuchó alguna vez la palabra apostasía? ¿Sabe lo que significa la palabra apostasía? Es la negación, es la renuncia ¿viste cuando decís algo y después te desdecís? Ahí está. Te desdecís de la fe. O sea, es la negación de la fe, la renuncia a la fe. Te desdecís de la fe. Eso es la apostasía. ¿Sabían ustedes que hay un alto índice de cristianos que casi no experimentan bendiciones de Dios en su vida cristiana? ¿Sí? Hay muchas personas que no experimentan bendiciones de Dios en sus vidas cristianas. Pero es algo aún más alarmante que cuando por ahí, todavía es que cuando reciben no se le atribuyen a Dios. Esos cristianos que congregaban en este lugar o en muchas iglesias, hoy dicen, no, esto lo que me está pasando es porque sé hacer negocios, porque estoy formidable, la actitud física, voy al gimnasio, me cuido. Tienen tan poca sensibilidad espiritual que
pocas bendiciones que reciben se le atribuyen a ellos mismos, a su capacidad, a su suerte, a su preparación. ¿Escuchó a alguien decir, yo si no trabajo no como? ¿Escuchó? Yo no necesito de Dios. ¿Escuchó? No, yo lo escucho muchas veces. Yo si no trabajo no como. Vos si no trabajás es Dios. Quien te permite que todas las mañanas te puedas levantar y correr hacia tu lugar de trabajo o no tenés ese trabajo, es el que te sostiene económicamente y te da ideas para que puedas sustentar tu día. Sin eso no serías absolutamente nadie. Entonces no dicen gracias a Dios estoy vivo, sino que dicen por suerte. Yo no puedo creer que haya cristianos dentro de las iglesias que digan por suerte. No nos manejamos por suerte, nos manejamos por la bendición del Señor. Y ojo, líderes, líderes dice que por suerte. He escuchado posteos o visto posteos de personas que dicen, no, yo estoy vivo porque voy al psicólogo, voy al gimnasio, leo el libro, me capacito y también por Dios. O sea, Dios queda en el último, queda primero el psicólogo. Por suerte. No, nosotros nos manejamos por la bendición del Señor. Qué bendición tan grande me ha dado Dios de esa manera. Dan la impresión de que Dios nunca los bendice. No están conformes con lo que tienen, siempre se quejan ante los demás. ¿Escuchó alguna vez? Se quejan, quejosos. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué hay personas así? ¿Se han enfriado? Entonces la pregunta que me hace es ¿por qué causa mucha gente siente que no es bendecida por Dios? ¿Cuál es la razón por la cual el cielo ha cerrado sus puertas en algunos? ¿Y sabe qué? La respuesta está en la palabra del Señor. ¿Me acompaña? Vamos a ver. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 25. Dice así. Acá vemos una de las tantas razones por las cuales Dios les ha cerrado el cielo a algunos, no a muchos, sino que a algunos. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 25, las iniquidades de ustedes le han quitado estos beneficios. ¿Qué son beneficios? Las bendiciones de Dios. Le has quitado estos beneficios. Y sigue diciendo Jeremías, sus pecados, ay no, pastor, bueno, sus faltas los ha privado de estas bendiciones. Esto lo dice el profeta Jeremías. O sea, la maldad, la perversidad, la vileza, la infamia, la injusticia ha cerrado el cielo de Dios. Y yo tengo 4 razones, porque esta fue la introducción. Tengo 4 razones para llegar a entender a Dios de que por qué cierra los cielos para algunos. Primera razón, número 1 y muy fácil de entender, por el pecado, la falta, el error. Dios quería bendecir a Israel en tiempos de Jeremías, pero había algo que impedía el fluir de las bendiciones hasta que Dios se lo dijo a Jeremías y Jeremías se lo dijo a ellos. Mi pregunta es, ¿cómo está tu cielo? ¿Está abierto? ¿Cómo están las bendiciones que Dios tiene para tu vida? ¿Las recibís de continuo o hay algo que está entorpeciendo? Porque ¿sabe qué? Muchas veces oramos, le pedimos a Dios, decimos, Dios no me escucha. No es que no te escucha. Es que hay cosas en nuestra vida que entorpecen las bendiciones, entorpecen la oración. Y Pablo bien lo dice, creo que ahí dice que hay cristianos que no reciben, una porque piden mal, pero también hay otros que las oraciones entorpecen. ¿Cuáles serán esos entorpecimientos? Tal vez la envidia, la falta de perdón. ¿Qué más puede ser? Que no llega la oración. Porque yo cómo puedo, el orgullo, porque yo cómo puedo orar si yo no me llevo bien con mi hermano. ¿Me explico? ¿Cómo puedo orar a Dios si yo no hago la voluntad de Dios y hago mi propia voluntad? ¿Cómo puedo pretender que Dios honre mi vida si yo no honro a Dios? Dios no puede bendecirnos si permanecemos
viviendo voluntariamente en pecado, conociendo de que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas es santificarnos. Está bien que nosotros oremos y le pidamos al Señor: Señor, yo necesito ser prosperado. Señor, quiero tener el último iPhone, el último auto, mi terreno, mi casa, mi trabajo. Está bien que podamos pedirle al Señor. Pero ¿sabes qué? Nosotros no fuimos llamados para ser ricos. Nosotros fuimos llamados para ser salvos. A lo que Dios le interesa es la salvación de cada uno. Porque lo demás va y viene. Yo necesito ser salvo, que Dios me salve. Porque sabemos que la vida es una sola. Y después de la muerte, si tenés a Cristo, seguís con vida. Pero después de la muerte, si estás sin Cristo, estás tambaleando. ¿Sí? Y cualquier cosa te puede pasar. Y no te estoy metiendo miedo, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, fíjense en lo que dice el Nuevo Testamento. Dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Pablo dice: purifiquémonos, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dios nos manda a limpiarnos. Dios nos manda a purificarnos cada día. Segunda razón por las cuales muchas veces se nos cierran los cielos de Dios, por la cual el cielo cierra sus puertas y ventanas en nuestras vidas, por abusar de la confianza que Dios nos tiene. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios nos tiene confianza, Dios te tiene confianza, Dios cree en vos. Cuando venís al camino del Señor, venís hecho pedazo, todo roto, Dios te restaura. Deposita en vos el Espíritu Santo para que te acompañe, para que te haga bien. Deposita, quiere decir que confía, quiere trabajar contigo. Pero una de las razones es cuando nosotros abusamos de la confianza que Dios nos tiene. Somos elegidos, llamados por Dios. Por eso Dios depositó en nosotros su confianza. Nos dio su Espíritu Santo. Nos dio dones y talentos. Cada uno de nosotros nacemos con talento, pero los dones son del Espíritu Santo. Y Dios deposita en cada uno de nosotros dones y perfecciona nuestros talentos. ¿Para qué? Para ser usados, ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para mi gloria. Si yo recibo un don de parte de Dios, sea cual sea, y los que están escritos en la Biblia no son para que yo me la crea, no son para que yo me agrande y hable grande de eso, no, sino que son para que yo pueda junto a Dios edificar su iglesia, para que yo pueda servir, para que yo pueda bendecir a la iglesia de Cristo. Dios cree en vos y deposita esos dones para que la iglesia de Cristo pueda crecer y pueda bendecir a mi hermano y a mi hermana. Y yo les quiero hablar sobre esta parábola que está en el libro de Mateo 25, 27, una enseñanza. Dice así: pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubieras recibido con intereses. Esto es una parábola de Jesús sobre los talentos. Y dice el versículo 28, después ordenó, o sea, el Señor que le dio sus talentos a uno de estos hombres, dijo: quítenle las 1,000 monedas y désenlo al que tiene 10,000. ¿Qué hubo acá? Hubo una pérdida. Esta parábola describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo, la venida del Señor. El obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor invirtió su tiempo y sus talentos para recibir a Dios, y ese será recompensado. ¿Qué es un obrero diligente? Es aquel que es presto, es pronto para obrar. Ese es un obrero diligente. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino va a ser castigado.
va a ser disciplinado, va a ser corregido. Dios premia la fidelidad. O usted se piensa que Dios no premia su fidelidad. Mi madre recibió ayer un mensaje mis padres trabajaron mucho en cárceles, hospitales, iban a los leprosarios y hacían visitas, ¿sí? Ponían su auto, nadie les daba nada y ellos servían a Dios. Entonces los conoce mucha gente. Y recibió un mensaje de un amigo nuestro que es cantante, él es de Bahía Blanca y se fue a vivir a Venezuela. Y ellos, cuando mi padre en su tiempo, que estaban bien fortachón, eran porteros de la iglesia y la iglesia tiene una librería. Entonces los cantantes que por ahí venían o los salmistas, adoradores que venían a la iglesia, dejaban sus CDs, sus cassettes, antes se vendían y se sostenían ellos mismos así, tenían que andar viajando de acá para allá. Entonces este cantante, no sé cómo me escribió y me ubicó y le comenté cómo está pasando mamá y se dolió mucho por ella. Y día por medio me manda mensaje, ¿cómo está tu mami? Y le mandó un mensaje y se lo hice escuchar hoy a la mañana a mamá. Y decía: hermana Rosa, la bendigo, sé que estás pasando por este proceso. Y lanzó esta palabra y dice la palabra que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Mi madre levantaba la mano en el cielo: gracias mi Dios, gracias Dios. Los fieles tienen recompensa. Los que somos fieles tendremos recompensa. Por eso vale la pena servir a Dios y ser fiel. Serle fiel a Dios. En otras palabras, confió en ellos y les entregó sus bienes a cada uno conforme a sus capacidades. No todos están preparados para recibir lo mismo, pero todos merecían la misma confianza del Señor. Hubo uno de ellos, de estos hombres que recibieron los talentos, uno de ellos no estimó la confianza que su Señor le tuvo, y abusando de la confianza que le tuvieron, de que si podían tener 2 talentos, ¿qué hizo? Se fue y lo enterró. Así que cuando llegó el momento de arreglar cuentas con su Señor, salieron a relucir los 2 calificativos que aquel hombre merecía. ¿Cuál era? Siervo malo. Todos somos siervos. ¿Usted qué clase de siervo es? Dios quiera que seamos buenos. Lo había escogido para ser siervo y como siervo fue malo. Nosotros también somos siervos, de los cuales, buenos o malos. Segundo calificativo, negligente, o sea, un flojo. La negligencia es pecado, produce pobreza. En lo espiritual produce pérdida de bendiciones. Pobreza también, al fin y al cabo, son pobrezas espirituales débiles. Todo aquel que abusa de la confianza que Dios le tiene experimenta pérdidas de bendiciones, también espirituales, pero también materiales. Tercera razón por la cual uno acarrea pérdidas es la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad, pastor? Amor al mundo. Y esto es muy fácil. Estamos en el mundo, trabajamos con gente que no son cristianas, nos relacionamos con gente que no es cristiana. Se nos pega la manera de vivir de la gente que no es cristiana. Se nos pega la manera de hablar como habla la gente del mundo. No. Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces, se escondía, corría escondida. Léalo, la Biblia dice, uno agarró y lo identificó y le dijo: vos sos Pedro, vos sos uno de esos seguidores. No, sí, vos sos uno de esos seguidores, porque tu forma de hablar, tu manera de hablar te delata, te manda al frente. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de bendecir, no maldecir, te dice que sos cristiano. Ah, vos sos cristiana. ¿Vos sos hija de Dios? Sí. Ah, por tu manera de ser. Dice Marcos capítulo 8 versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cuarta y última razón, respire profundo. Poner fundamentos falsos
es una y última, la cuarta razón por la cual muchas veces el cielo de Dios se cierra para que nosotros no podamos recibir sus bendiciones. Lucas capítulo 6, versículo 49 dice: pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa hermosa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotaron o la azotó el torrente, la tormenta, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos el mensaje de Cristo, el mensaje profético de la cruz, de la palabra de Dios, Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para que prestemos oído, pero también para que la pongamos por obra. No sirve de nada de que la palabra te entre por acá y te salga por acá. Dios algo tiene y quiere hacer en nuestras vidas por medio de su palabra. Está bueno cantar bonito. Está bueno venir a la iglesia a recibir de su presencia. Pero ¿sabes lo que te confronta? No es la alabanza, no es la adoración, no es la canción, no es la melodía. Lo que te confronta y tiene que hacer y producir un cambio en nuestras vidas es la palabra de Dios. Te repito, como yo comencé este mensaje, todo buen padre quiere disciplinar, corregir a su hijo. Y Dios hoy quiere corregir tu vida a través de esta palabra. Dios te quiere redireccionar. ¿Para qué? Para que los cielos de Dios no se te cierren. Si no se te han cerrado, se te pueden cerrar, pero si nosotros ponemos esta palabra en práctica, Dios quiera que los cielos de Dios nunca se cierren sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que esta palabra pueda hacer mella en tu vida, que pueda activar los sentidos de tu corazón. Aleluya. Seguramente a este hombre se le habían dado la oportunidad de poder oír cosas que le ayudarían a obtener bendiciones. Posiblemente en el sentido figurado, alguien le había dicho: no hagas esta casa así, ponele buenos cimientos, poné buena madera, poné buenos cementos, buenas piedras. Porque por muy duro que esté el terreno, es mejor echar cimientos. Echar cimientos. Y ahora yo me quiero dirigir a la iglesia. Si Dios te trajo a este lugar, si Dios te puso a este lugar, arraigate, echa cimientos. No sirve de nada andar de iglesia en iglesia buscando. No hay iglesia perfecta. Nosotros no somos una iglesia perfecta. Nosotros somos una iglesia llena de imperfecciones, que adora a un Dios que es perfecto. Pero hay gente que anda de iglesia en iglesia, un poco allá, un poco allá. Fíjese con la planta que usted tiene en su casa. Téngala un verano o un invierno o la época cuando se planta. Plántela acá un año. Sáquela y lleve a otro lado. Sáquela de ahí y lleve al otro lado. ¿Qué va a llegar? Se va a secar, no va a crecer. Tenemos que ser el cristiano como la palmera. ¿Sí? La palmera lo mismo que tiene de alto lo tiene en profundidad. ¿Por qué se piensa que vienen los vientos? ¿Vio alguna vez una palmera caída? En los climas tropicales la palmera va para todos lados así. Porque lo mismo que tiene de altura que usted ve es lo mismo que tiene en profundidad. Eso permite que la palmera se puede doblar. Vendrán lluvias, vientos, terremotos, tsunamis, pero la palmera no se quiebra. Así deberíamos ser nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Por eso, si Dios te trajo a este lugar, plantate, arraigate, echa raíces, crece espiritualmente. Nosotros como pastores, como ministros, queremos ayudarte para que vos puedas desarrollar tus dones, los dones que Dios te dio, porque por ahí Dios te dio dones preciosos. Y no saben qué usarlos. O talentos preciosos y no saben qué usarlos. Entonces cuando uno no lo sabe usar, ¿qué hace? Los entierra. Y Dios quiera que no puedas actuar como ese hombre que agarró, le dieron el talento y lo enterró, esperando. Cuando vino su señor, le había dado, ¿cuántos? 10 talentos, le devolvió los 10. Pero ¿cómo? Le dijo el Señor. ¿No fuiste capaz por lo menos de llevarlo al banco para que esos 10 talentos, está hablando de dinero, se puedan producir o reproducir para tener los intereses? ¿Y cómo lo llamó el Señor? Siervo malo. En cambio el otro, siervo fiel. Entonces, si Dios te dio talentos,
dones que son del Espíritu Santo, nosotros como pastores estamos interesados para que los puedas desarrollar. En lo que vos quieras te queremos ayudar, los queremos ayudar, porque a nosotros nos han ayudado. Ustedes se piensan que yo salí del vientre de mi madre con una Biblia bajo brazo. No, yo las pasé también, me las hicieron pasar también. Si tiene que contar mi esposa las cosas, mira, y se ríe. Las cosas que le hicieron pasar. No estaría yo parado acá. No estaría parado acá. Pero hemos pasado tormenta y gracias a Dios, Dios fue y seguirá siendo fiel. Aleluya. Termino este mensaje. Quiero terminar con 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, al joven pastor, dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido. ¿Cuántos dicen amén? Y se mantiene firme. ¿Cuántos dicen amén? Pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. El Señor te conoce. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Si alguno se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, un siervo fiel, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Dios te quiere usar para toda buena obra. Ahora, no en el desorden, porque Dios es orden. Dios es orden, arregla todas las cosas. No podemos funcionar en desorden, porque el desorden te lleva a otro desorden. Tiene que haber un orden. Y en el orden Dios nos bendice. Dice que cuando Dios creó los cielos y estaba todo junto, bueno, puso orden. Entonces en esto tiene que haber un orden para que todo lo que hagamos sea para buena obra y todo eso pueda glorificar el nombre del Señor. La pérdida espiritual de los creyentes debe preocuparnos. Caíste, te levantás. Te enfriás, buscás de Dios. El Evangelio es una escuela. Hay situaciones que pasamos que son como estar sentado en el pupitre delante en la escuela para aprender. Aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Para que después no volvamos a tropezar con la misma piedra. Dios puso dones, Dios puso talento en tu vida. No los entierres. Ponelo a funcionar. Si te enfriaste, te levantás y le somos fieles al Señor. Porque Dios fue quien nos llamó. A vos no te llamó el pastor, a mí no me llamó mi pastor. A mí me llamó Dios y me plantó, nos capacitó. Pasamos tormentas, tiempos difíciles, momentos dijimos, no voy más a esa iglesia. Después recapacitamos y decíamos, tu palabra es dura, Señor. Pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de Dios? No fue fácil, no es fácil. No es fácil ayornarte una visión. Porque tal vez vos venís de otra iglesia. Quiero hablarle a los nuevos. Allá en otra iglesia se hacía así. Acá hay una visión, hay una línea. Y nos tenemos que sumar. ¿Para qué? Para que con la visión que vos trajiste, más la visión que tenemos nosotros, podemos perfeccionarlo y podemos ser mejores. Porque Dios nos quiere usar. Ay, no, pastor, pero allá hacen tal cosa. Allá, Dios, a ustedes mismos, no. El pastor no trabaja así de esta manera. Trabaja así. Gloria a Dios. Trabajemos así. Si no tenés paz, gozo, amor o cualquier otra bendición, te falta algo que es suyo en Cristo, por lo cual Cristo murió para que vos pudieras tenerlo. ¿Sufriste alguna pérdida? ¿Perdiste los documentos, la cartera, el auto? Lo que no pierdas nunca es la presencia de Dios. La tsunamita le dijo, no quiero que te vayas. Preparó un lugar solamente para el profeta. Pero no era por el profeta, era por lo que el profeta portaba. La gloria de Dios. Me cautivaste.
La presencia de Dios te cautiva, te cobija, te atraes a Él. Y yo puedo entender por qué en este tiempo hay mucha gente que está alejada de Dios. ¿Será porque nunca tuvo un encuentro con Dios? Y me hago muchas preguntas. A veces nuestros hijos, vos les hablás y tienen todo. Pero ¿será que viven de oraciones prestadas? Por la misericordia y la gracia de Dios. Porque está mamá, está papá siempre orando. Mi pregunta será cuando uno parta de esta tierra, ¿no? Porque uno no vive toda la vida. ¿Qué será cuando vos partas? ¿Ellos seguirán en el camino? Mamá y papá, mamá tiene 83 años, mi papi tiene 93 años. No van a estar toda la vida. Dice mamá, dice, yo lo único que le tenía miedo era la operación. Miedo a la muerte no tengo, ¿no? Y habla medio raro porque le faltan los dientes. Entonces ayer le dije, mamá, ¿por qué hablas así? Si vos no hablas así, no pasa que me falta la dentadura, hijo. Y yo lo único que tenía miedo era la operación. No le tengo miedo a la muerte. Ellos algún día, no sé, tarde o temprano no van a estar. Pero ellos dejaron un legado. Su familia toda se congrega. No hace falta que mamá y papá, mi viejo me digan, tenés que congregarte, vamos a la iglesia. No, de uno sale. Hoy mi nieta Lynn no está acá, está con el padre. Pero los domingos es la primera que se levanta, contenta. ¿Por qué? Porque nosotros no es que la obligamos. Vamos a la casa. Ella misma ya el sábado, mañana hay culto, abuelo. Sí, bueno, me quedo a dormir acá con ustedes. Entonces no venimos para el culto. Es eso lo que tenemos que inculcar nosotros a nuestros hijos, en nuestra familia. Que ellos puedan realmente sentir a Dios en sus vidas y no vivir de oraciones prestadas. Mamá y papá dejaron un legado en toda la familia. Es más, ayer me decía, dice, no sé con quién hablaba, que con Graciela hablaba, y decía, mi hija, la que está cocinando, no, está apartada. Aquel está apartado, este apartado, pero ellos sé que ellos van a venir al camino del Señor. Sembró su semilla. ¿Sí? Por eso Dios quiera que el don, el talento que vos tengas, lo desentierres. Si está enterrado, desenterralo y ponelo al servicio de Cristo. No te lo guardes, porque un día cuando venga el Señor te va a pedir cuenta de lo que vos tenés. Dones, talento, el llamado. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? Yo quiero cantar una canción ahí y vamos a orar también. Hay cosas que se han puesto en medio del camino y no dejan fluir libremente lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Qué será eso que no deja fluir la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué es? Yo no te conozco por completo. Dios sí te conoce.